Bueno, ya estamos de regreso aquí en su cafecito dominical con Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango. Monseñor, usted ha tenido una férrea oposición a las mineras, no en cuanto al desarrollo, sino a lo que éstas pueden provocar si no se hace un trabajo bien hecho y si realmente no benefician a la sociedad. Y esto pues lo vimos precisamente en el trabajo que usted realizaba en San Marcos. Actualmente en Huehuetenango existen más o menos 28 proyectos de mineras. ¿Cuál va a ser su posición ahora? Bueno, antes tal vez de responderle directamente, quiero decirle que yo mismo he hecho un camino de cambio de mentalidad. Al principio a nosotros nos agarró de sorpresa el tema de Montana Exploradora en San Miguel. Tuvimos reunión con los personeros para tratar de ver de qué se trataba. Poco a poco yo tenía dudas. Bueno, la minería nos va a ayudar, la minería no nos va a ayudar. Hubo momentos que pensé que sí, otros momentos pensé que no. A lo largo de todo este camino nos hemos informado, hemos visto experiencias de otros lugares, de otros países, estamos viendo ahora lo que está pasando, la conflictividad social, ciertos problemas que todavía no han sido resueltos, de los cuales yo he hablado con algún personero de Montana Exploradora. Al final yo llego a la conclusión: las industrias extractivas no son el futuro para Guatemala. Guatemala es un país muy pequeño, enfrentamos el problema ya de escasez de agua, la minería utiliza miles de litros de agua, sin el tema que está pendiente de verificar la contaminación, los ecosistemas están todos interrelacionados en este país. Yo digo, no, la minería no. Por eso yo he pedido, hagamos una moratoria, esperemos a ver qué va a pasar en San Miguel Iztahuacán, y después de unos años que se tome la decisión, porque ahorita no vamos a ver los resultados negativos, podemos ver algunos. El nivel de arsénico está creciendo en los riachuelos cercanos, no a un nivel peligroso todavía, pero está creciendo. ¿Qué va a pasar con el drenaje ácido, el gran cráter que abrieron? Bueno, en fin, esas cosas ya más detalladas, ¿no? Yo seguiré luchando contra las industrias extractivas, y yo se los he dicho a alguien de la compañía con el que yo mantengo una relación de amistad y de diálogo. Sí. Porque el que pensemos diferente no quiere decir que tengamos que estar... Totalmente. No, hay que respetarnos, y si hay amistad, los amigos nos decimos la verdad. En ese sentido, yo en Huehuetenango seguiré apoyando la resistencia de las comunidades para de verdad, no obligar, pero insistir delante del Estado de Guatemala que este tema debe de ser estudiado con más tiempo, con más detención y sobre todo de cara a los resultados. Porque los resultados van a venir después. Acabo de estar, hace unas semanas tuve la oportunidad de viajar a España, en la zona de Murcia, del sur de España, donde hubo minas de oro y de plata desde tiempo de los romanos. He visto ahí los desastres ecológicos que causaron esa... Pueden decir, pero es que ahora ya no estamos en el siglo IX o en el siglo XIV, no, pero los daños van a existir. Y en una plática que yo tuve una vez con técnicos de Montana, ellos reconocían que el impacto ambiental existe. Y es que es lógico, ¿no? Ese impacto existe. ¿Por qué se lo vamos a hacer a este país que tiene tanta riqueza natural, que tiene tanta belleza? Alguien puede decir, sí, pero belleza, pero nos morimos de hambre. No, es que el tema no es que sea solamente el modo de salir de la pobreza. Yo vuelvo de nuevo a los temas estructurales. En este país, ¿quién ha planeado el futuro del país para los próximos 50 años? ¿Quién ha trabajado fuertemente en este tema para poder lograr un desarrollo humano integral? No, yo seguiré en Huehuetenango apoyando la resistencia de las comunidades. Eso lo digo desde ahora con toda claridad. Los beneficios entonces no saltan a la vista en el caso de San Marcos, por lo que estamos platicando. No hay beneficios reales para la población con esto. Bueno, beneficios reales, ¿cuáles pueden ser? Que hayan asfaltado alguna carretera, que hayan puesto un hospital pequeño en San Miguel Iztahuacán, que haya algunos programas de desarrollo, pero al final, si nosotros tomemos en cuenta que Montana tiene todos los permisos legales. Montana está ahí, nadie puede decir váyase a no ser que haya un desastre ecológico. Pero hoy por hoy tienen todos los permisos legales. Pero dentro de ese marco de lo legal, analicemos quiénes han sido realmente los beneficiarios mayores de Montana Exploradora.
¿Quiénes? Los accionistas. Porque las acciones de Goldcorp han subido muchísimo por el precio del oro. Entonces, mientras a nosotros nos dicen que nos van a asfaltar esta carretera, que nos van a hacer esto y lo otro, no nos damos cuenta de los miles de millones de dólares que están entrando para los accionistas en conjunto. Yo leía un reportaje el año antepasado, no sé si sea cierto, del salario altísimo que tenía el presidente ejecutivo de Goldcorp. Una cantidad, yo digo, eso no es justo en el caso de Montana. Y por eso me pareció interesante la posición que tomó el presidente cuando decía vamos a lograr que el 40% se aumente la regalía al 40%. Pero yo le decía a alguien, cuidado, no veamos el tema solo bajo el aspecto económico, porque un gobierno que no tiene dinero tiene que buscar de dónde sacarlo. Pero cuidado, veamos el futuro. Y el futuro es aquí lo ecológico del país. Es una gran lucha contra la corrupción, contra los intereses de ciertos sectores, como siempre, que quieren seguir teniendo más, aunque la mayor parte de la población se siga sumiendo en la pobreza y exclusión. Sí, y un poco una vez en plan de broma hablábamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en una de las zonas residenciales de aquí de Guatemala encontraran oro y plata? La gente estaría dispuesta a dejar que vayan, que les destruyan sus casas, que empiecen a perforar los túneles, que empiecen a hacer todo. Es que es una cosa diferente cuando uno vive en la situación o cuando uno está lejos. Yo le digo, mi mente ha ido cambiando mucho en San Marcos. Yo cuando llegué a San Marcos tenía una cierta mentalidad. A lo largo de estos 23 años yo descubro que mi mentalidad cambió al contacto de lo que he visto. Sin embargo, la población de San Marcos puede seguir contando con usted, monseñor, porque va a ser muy difícil para ellos, ¿verdad?, desprenderse de alguien que siempre los apoyó y los ayudó en la conflictividad, primero de tierras que se vive allá, en los conflictos sociales, económicos, porque bien decía un sacerdote, no se puede hablar de Dios si los estómagos de las y los guatemaltecos están vacíos también. Sí. Bueno, en ese sentido quiero decirle que hace años nosotros hemos venido trabajando con un programa que llamamos Pastoral de la Tierra, de las diferentes diócesis. Esto este año terminó, pero yo estoy buscando que lo que se ha logrado no se pierda, y entonces estamos ahora hablando de un gran movimiento campesino regional del suroccidente de Guatemala para que unamos fuerzas. Y yo veo providencial que yo vaya ahora a Huehuetenango, porque ahí hay organizaciones bien fuertes con las que hemos tenido relaciones a otros niveles, y creo que yo viviendo ahora en Huehuetenango voy a poder, espero, poder tener mejor oportunidad de entrelazar todos estos esfuerzos, porque lo que a mí me llama la atención es, la mayoría de esta población guatemalteca es pobre, sin embargo siempre votan por cierto tipo de candidatos a diputados o eso, y yo digo, ¿dónde está el poder de los pobres en este país para poder tener gobiernos que les resuelvan sus problemas de pobreza? Entonces yo esperaría que desde Huehuetenango podamos articular fuertemente este movimiento social inspirado con los principios de respeto a la persona, no uso de la violencia, cambios del sistema legal que deban de ser hechos, pero eso sí, con una decisión fuerte que este país necesita cambiar. No podemos seguir así. Monseñor, ya que habla usted precisamente de los cambios que necesita en este país, ¿cómo ha visto los últimos meses? ¿Han habido cambios alentadores, o más bien, cuáles son los retos que debemos seguir afrontando ahorita en nuestro país? Bueno, uno de los cambios alentadores que he visto, y esto lo quiero decir así objetivamente hablando, porque no tengo ningún interés de caerle bien a nadie, es el hecho que al menos en 3 reuniones el presidente ha estado escuchando las demandas de las organizaciones indígenas, le ha dado responsabilidad a 3 personas del gobierno, Adrián Zapata, Elmer López y Miguel Ángel Barcar. Eso, para poder ver que esto camine. Para mí es alentador decir queremos resultados, que los diálogos den resultados. Bueno, ya el hecho de estar dialogando y de estar hablando ya es algo. Eso para mí es alentador. He visto las noticias también, las capturas de estos extorsionistas que ha habido, etcétera. Bueno, eso también es alentador.
En tercer lugar, yo he trabajado también en pastoral penitenciaria. No ha sido muy alentador para mí ver que de nuevo cambiaron al director del sistema penitenciario, porque era una de las críticas que yo he hecho. ¿Por qué están cambiando a un director del sistema penitenciario tan frecuentemente cuando el tema del sistema penitenciario y su reforma es fundamental? Es fundamental. Entonces eso yo creo que debe de ser revisado, porque el tema de las cárceles es un tema que debe de ser profundamente reformado. Y luego sé también que nombraron como encargado de la CESAN al señor Monterroso. Yo lo conozco a él porque él trabajó en Civinal, trabajó en San Marcos con el programa mundial con la FAO, y yo esperaría de él que pueda realmente hacer cambios necesarios. En ese sentido yo no pierdo la esperanza, ¿verdad? Pero sí creo que no podemos dejar de ser críticos y dejar de decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto? Ahora está toda la discusión del tema de la Constitución, etcétera, en fin. ¿Cómo lo ve, monseñor? Yo lo veo positivo en cuanto que se está planteando. Ahora, ¿cómo van a lograr el poder escuchar a los distintos sectores? Es ahí donde a mí sí me interesaría saber qué metodología están utilizando. Y el temor que muchos analistas dicen de que esto llegue al Congreso, y en el Congreso, pues, usted sabe los intereses de diferentes grupos que hay, puedan de alguna manera hacer unos cambios que en lugar de ayudarnos a la población, nos afecten más y solo beneficien a ciertos sectores, o tal vez se les ocurra hasta replantear unas 50 reformas más. Bueno, eso es preocupante, y por eso un punto para mí fundamental es cómo podemos lograr cambiar el Congreso de la República. Y yo creo que ahí el tema de los números es un tema importante, pero no es el más importante. Yo, a mi juicio, habría que reducir el número de diputados, pero habría que lograr también el modo de elegirlos. Y yo siempre he pensado que debería de ser un modo personal y no por partidos. Pero esto sí supone cambiar la ley electoral, y no sé si la ley electoral en los cambios supone cambiar la Constitución. Pero yo sí soy de la idea que habría que llegar a una consulta popular para que la población decida quiénes van a ser sus representantes, cómo van a ser elegidos, en qué cantidad, y bajarles el sueldo porque realmente ganan mucho dinero. Sí. Bueno, monseñor, hemos hablado de todos los temas un poco, pero a mí me gustaría que finalizáramos esta entrevista como la finalizamos en su oportunidad con el cardenal Quesada. Sí, y que yo vi esa entrevista. Sí. ¿Cómo visualiza usted o cómo creería usted una Guatemala para todos nosotras, las y los guatemaltecos? ¿Cómo debiese ser? ¿Cuál sería el ideal, monseñor? Bueno, solo para comenzar, ¿verdad? Debería ser una Guatemala en la que los niños indígenas e hijos de los campesinos pudieran tomarse un vaso de leche al día. Tendría que ser una Guatemala en la que pudiéramos dar acceso a la educación técnica a la gran mayoría de jóvenes y muchachas que siguen buscando ser peritos contadores, que siguen buscando ser secretarias sin encontrar fuentes de trabajo. Yo esperaría una profunda reforma en el uso y tenencia de la tierra, que es un tema obsesivo y que a algunos no les gusta, pero yo digo, ese es un tema porque la mayoría de la población guatemalteca sigue viviendo en el área rural o tiene una dependencia directa de la tierra. Yo quisiera una Guatemala en la que tuviéramos confianza los unos con los otros y pudiéramos hablar sin exacerbarnos y sin atacarnos, sin agredirnos. Quisiera tener un Estado fuerte que defendiera el bien común global en el tema del uso de los bienes naturales, y que defendiera los intereses de los más empobrecidos, y que tuviera el valor de enfrentarse a los grupos de poder económico que quieren seguir haciendo de Guatemala su territorio. Y esperaría una Guatemala en la que los cristianos, católicos y no católicos, viviéramos el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que yo soñaría para el país, porque de verdad el único que tiene poder para cambiar los corazones es Dios con su palabra. Y en ese sentido, repito, yo esperaría que los cristianos no católicos se abrieran y que trabajaran junto con los católicos, porque ese es otro tema religioso que valdría la pena hablar algún día sobre eso, que trabajáramos juntos para construir una Guatemala justa, libre, verdadera y solidaria.
Muchísimas gracias, monseñor, por haber platicado y ahí sí que tomar un cafecito aquí Sí, con muchas nosotros gracias. y compartir con usted pues todos los ideales que le aseguro son los mismos que tenemos muchas guatemaltecas y guatemaltecos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y suerte, Muchas gracias. suerte en Gracias. Huehuetenango. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los espero en otra interesante entrevista el próximo domingo con un cafecito.